Bueno, muy buenas noches con todos los miembros aquí presentes. Para mí es un gusto, un placer exponerles este tema tan interesante que es fortaleciendo la cultura digital y la prevención de violencia y protección de datos aquí en el Ecuador. Mi nombre es Israel Ortiz y a continuación les voy a presentar como tal todo este tema. Bueno, pasando para lo más importante. ¿Por qué es importante? Valga la redundancia. Básicamente, en una era hiperconectada, la seguridad digital no es una opción, sino es un derecho fundamental. Y es imperativo legislar y educar sobre este tema, porque vivimos en una sociedad que está en la era digital, donde nuestros menores corren el riesgo de convertirse en huérfanos digitales. Esta intervención fundamenta sus bases en la normativa legal vigente en el Ecuador, así buscando garantizar la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes, así como cumplir las normativas nacionales e internacionales y como tal empoderar a las familias para un uso responsable de los llamados TICs, que son conocidos como las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto básicamente en el contexto educativo, esta guía busca aterrizar conceptos complejos en realidades cotidianas para estudiantes y padres fundamentadas en la normativa legal vigente aquí en el Ecuador. Pasamos a lo que es la lámina 3, que son los derechos digitales, donde constamos con las garantías de la niñez y adolescencia en los entornos virtuales. Bueno, aquí nos podemos encontrar con un marco legal donde encontramos la Constitución, eh, básicamente avalada en el artículo 44, donde establece que el Estado y la familia promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, básicamente abordando todo este marco normativo nacional de la Constitución de la República del Ecuador, consagrada tanto en el artículo 44 como en el Código de la Niñez del artículo 45, busca priorizar el derecho al interés superior del niño como lo menciona tal cual el artículo 51, donde menciona el derecho a la libertad, la dignidad, la reputación y la imagen propia, tipificando así, perdón, el derecho irrenunciable a buscar la información como tal y a la protección de su libertad, dignidad y la reputación frente a cualquier vulneración de forma telemática, online o digital. Aquí básicamente en la lámina número 4 tenemos lo que es el ordenamiento jurídico, ¿no? El ordenamiento jurídico ecuatoriano, donde tutela los tres bienes más importantes y primordiales, pues, donde encontramos el derecho a la intimidad, donde ésta resguarda el ámbito privado y las comunicaciones de intrusiones ilegítimas, así como tenemos el derecho al honor también, que penaliza el escarnio y la afirmación de la reputación social, pues, de un individuo, donde en este punto es más que nada vital advertir a los tutores sobre el fenómeno del sharing. Así también encontramos la imagen, donde es el derecho a controlar la reproducción y difusión de la figura física en plataformas digitales. Esto básicamente crea una huella digital donde perpetúa y vulnera fundamentalmente la facultad exclusiva sobre la propia imagen. Pasamos a la lámina 5, donde nos encontramos con los estándares internacionales. Pues aquí básicamente nuestra legislación no es un esfuerzo aislado, porque aquí tenemos un ejemplo muy claro, donde es el Memorándum de Montevideo, donde básicamente es un instrumento regional rector que insta a todos los estados a legislar con un enfoque de infancia, bajo la premisa de que es mejor educar que prohibir. Ya esto a nivel local se operativiza mediante la política pública por un Internet seguro, donde articula acciones para prevenir los riesgos y sancionar los delitos digitales contra los niños, niñas y adolescentes aquí en el país. Pasándonos a la lámina 6, nos encontramos con lo que es la violencia digital, donde están los tipos, los riesgos y las consecuencias jurídicas, así como la manifestación de la violencia. Aquí básicamente se tipifica pues las conductas como el ciberbullying, que es el acoso sistemático entre partes, el sexting de riesgos, que deriva también en extorsión, o el doxting, que es la revelación punitiva de los datos privados, así también como la suplantación de identidad para defraudar o dañar el honor de una persona, donde es un agravio muy grande
de forma digital, donde deja esto una secuela psicológica a largo plazo, o si no permanente, pues debido a que el Internet no olvida y todo lo que uno manda siempre queda registrado en la red. Aquí tenemos una ley muy importante que es la ley MICA de proveniencia argentina y el grooming. Esto básicamente nos menciona que el mayor riesgo es la severidad penal encontrados en el grooming, pues, porque esto ocurre cuando un adulto intenta contactar a un menor mediante engaños o mediante contenido sexual o un encuentro físico. Esto con el fin de obtener material sexual de esta misma persona o de este mismo menor. Y pues nos referimos a la ley Mica Ortega, basados en Argentina, como un estándar internacional para la concientización de este crimen. Pues adicionalmente, en Ecuador, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer reconoce a esta violencia digital como una forma real y punible de la violencia de género, desmitificando la difusión, perdón, en este caso la difusión no consentida de imágenes íntimas como una simple contravención. De igual forma, en la ley Mica Ortega programa una prevención y una concientización basada en el trágico caso de Micaela, impulsado en el uso responsable de las tecnologías de información y comunicación. Aquí nos pasamos a las consecuencias jurídicas en Ecuador, donde básicamente está tipificado el artículo en el Código Orgánico Integral Penal, seguido por el delito y la sanción prevista, ya que es imperativo, pues, disipar la falsa percepción de toda la impunidad del Internet en el anonimato de una ficción jurídica. En este caso, el artículo 103 tipifica el delito de pornografía infantil con una sanción preventiva de pena de libertad de 13 a 16 años, así como el 178, que tiene un delito de violación a la intimidad con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, o el grooming y el acoso sexual tipificado en el artículo 173.1 con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Todas estas acciones virtuales conllevan consecuencias penales, materiales e ineludibles. Aquí pasándonos a la lámina número 9, tenemos lo que son las protección de datos y los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esto publicado en el 2001, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales regula cómo las empresas y el Estado tienen que manejar toda nuestra información. Básicamente, esta normativa establece que el dato personal es de titularidad exclusiva del ciudadano, limitando así las facultades de todas las entidades públicas y privadas sobre el tratamiento. En este caso, pues, la ley se rige por el principio inquebrantable de la lealtad y la transparencia, donde se tiene que saber qué se hace con nuestros datos, seguido con la seguridad, que es la obligación y la custodia frente a las filtraciones. Y pues terminando con la limitación de la finalidad, que es el uso exclusivo para qué está el objeto recolectado o con qué fin fueron recolectados todos nuestros datos. Aquí pasándonos a la lámina número 10, mostramos a los derechos sobre nuestros datos personales, ya que nuestra ley orgánica de protección de datos personales, pues, bebe directamente de la fuente del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Entonces, todo este estándar global supremo abarca todos estos marcos jurídicos donde nos encontramos el acceso, donde sabemos si es que una plataforma tiene nuestros datos y qué uso les da, seguido de la rectificación, que es corregir la información errónea o desactualizada sobre nosotros. Asimismo, con la eliminación, que es ejercer el derecho al olvido para suprimir perfiles o imágenes que hayan sido vulneradas bajo nuestro derecho. Y finalizando con la oposición, que es básicamente negarnos a que se usen nuestros datos para la publicidad o los fines no deseados. ¿Alguna pregunta? Ok. Em,
Aquí les quiero mencionar algo muy importante y es la realidad digital en Ecuador, ya que aterrizando esta normativa a nuestra realidad nacional, los datos del INEC pues revelan que poseemos un 70% de penetración de Internet en hogares ecuatorianos. Esto, sin embargo, eh, todo este riesgo subyace en no solamente el acceso, sino en la profunda brecha de capacitación digital, ya que no contamos con eso. Y toda la evidencia demuestra que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes exponen datos sensibles sin una supervisión técnica adecuada, operando así un estado de indefensión preventiva, pues para los acosadores o para las personas que provocan el grooming. Aquí básicamente tengo un par de recomendaciones prácticas, tanto para estudiantes como los padres. Y pues a modo jurídico y social, insto a la implementación de una mediación parental activa por parte de tanto los tutores, donde implica transitar a la prohibición de la supervisión guiada, así conocer la arquitectura de la privacidad de las aplicaciones y mitigar el shading. Así también para los padres, el acompañamiento y no solo la vigilancia, sino también establecer horarios de desconexión, conocer las apps que usan los niños y fomentar un vínculo de confianza donde haya una ciudadanía digital responsable, así donde haya también una demanda de higiene digital, configurando los perfiles de modo de privacidad y abstenerse de interactuar con las pantallas de cualquier asomo de vulneración para posterior judicialización. Aquí me permito mostrar las fuentes por las cuales yo me he basado para hacer este trabajo, esta investigación y esta investigación. Y bueno, para concluir, me gustaría sustanciar esta exposición con un acervo jurídico donde el Internet básicamente es el ecosistema más complejo de nuestra era. Y hay que fortalecer nuestra cultura digital y básicamente estar en el ejercicio pleno de nuestras libertades fundamentales con la responsabilidad y la empatía bajo el inquebrantable escudo de la ley. Por mi parte, eso ha sido todo en esta cuestión de la exposición. Ahora me permito, por favor, presentarles una pequeña infografía para concluir esta presentación. Por favor, me envían un like si es que pueden revisar. Muchas gracias. Listo. Ya. Bueno, aquí básicamente tenemos una infografía muy rapidita donde quiero explicar qué es el sexting y cuál es su mayor riesgo. Bueno, para empezar, ¿qué es el sexting? Básicamente, el sexting es el envío de imágenes o videos íntimos, pues, y es una práctica que se ha vuelto muy común entre la población joven, especialmente con teléfonos inteligentes o smartphones, y en sí mismo es una forma de expresión de la sexualidad, pero todo este problema no solo radica en el medio en el que lo utilizamos, sino cómo lo utilizamos, ¿ya? Como bien nos advierte la guía que hablé previamente, el mayor riesgo es que una vez que estos archivos son compartidos, escapan de nuestro control total, ¿ya? Entonces debemos tener muy pendiente este tipo de frases porque todo lo que se comparte en Internet puede permanecer para siempre. Eso no se borra para nada y un clic es suficiente para que toda nuestra integridad y toda nuestra soberanía recaiga sobre nuestra propia imagen. Aquí me gustaría pasar a lo que es la sección número 2. Y es que más allá de un mensaje existen consecuencias reales, porque ahora, ¿qué pasa cuando esta imagen o video cae en manos equivocadas? La difusión de este contenido sin nuestro consentimiento no es una simple broma, ya que todo esto vulnera nuestra intimidad y desencadena tres tipos de consecuencias reales y muy graves, donde está la violencia digital, que es una difusión masiva y exposición, ya esto a menudo se transforma en ciberacoso y sextorsión también. Esto provoca daños emocionales, un impacto psicológico y social grave, donde puede permanecer de forma permanente, ¿ya? Entonces, todo este tipo de situaciones causa en la víctima un tipo de ansiedad o un tipo de depresión
un fuerte estigma social, donde es importante recordar que la culpa no es solamente de la persona que tomó la foto, sino de la persona que también mandó la foto. Y así pasamos para las sanciones jurídicas, donde cae pues la responsabilidad de forma legal y las penas. Aquí me gustaría pasar a lo que es ya la sección número 3, donde hablamos sobre proteger la intimidad y la de los otros. Aquí tenemos que pensar antes de enviar o configurar nuestra privacidad ante cualquier tipo de vulneración. Buscar ayuda inmediata con personas de confianza, ya sean adultos, amigos, vecinos, pero tener en cuenta que no estamos solos. Pero ¿cómo nos protegemos de todo esto y a nosotros mismos? Pues tenemos que pensar antes de enviar estas cosas. Ya hay que evaluar riesgos, hay que configurar nuestra privacidad, hay que buscar ayuda si es que tal vez enfrentamos este tipo de vulneración. Em, y bueno, estamos en una era donde básicamente si es que decides practicar el sexting, no hay forma de cubrir esa situación, ¿no? Pero claro, si es que lo haces, pues los expertos recomiendan que tomes medidas, pues para anonimizar el contenido, como quitar tu cara, usar Photoshop, ahora tenemos la IA, eh, quitar marcas de nacimiento, quitar tatuajes, cualquier cosa que te identifique, ¿ya? Y utilizar aplicaciones que te permitan saber y te notifiquen si es que alguien más detrás de la pantalla está tomando algún tipo de captura. Sin embargo, la prevención no es solo tarea de quien envía, sino también de ti, de la persona de quien envía y de quien recibe la foto, ya que compartir todo este contenido ajeno sin permiso básicamente es una vulneración a la intimidad protegida por la ley. Y bueno, para cerrar tanto la presentación como la infografía, me gustaría quedar con una reflexión en la que conocemos que la privacidad más que nada es un derecho, pero protegerla es proteger a los demás y también es nuestra responsabilidad. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y por favor con esto me despido. Excelente noche.